Tanto las historias propias como las que nos apasionaron constituyen la esencia de quiénes somos, aunque nosotros mismos no sepamos bien quiénes somos, dice Peter Orner. En cada episodio invitamos a editoras, escritores, libreras y agitadoras de lectura para conversar sobre aquellos libros y autores que les apasionan. Biografías Lectoras es una conversación en donde pensamos nuestras identidades a partir de la lectura. ¿Qué leemos? ¿Cómo leemos? ¿Qué historias nos abrieron a nuevos mundos? ¿Con quiénes compartimos nuestras lecturas favoritas? Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Biografías Lectoras. Una escena de infancia. Yo leo y dibujo, respondió Milagros Pochat, sorprendida por su mamá mientras intervenía con un lápiz un libro de María Elena Walsh. Esa aparente desobediencia contenía una forma temprana de creación. Leer no como un acto pasivo, sino como un diálogo, un trazo, una manera de habitar las palabras. Un gesto en el que germina el cruce entre escritura e imagen que atraviesa su obra. Nuestra invitada de hoy coordina el Club de Mujeres Artistas. Publicó La luz se propaga en el vacío, en Hexágono Editora, y Lectoras en la editorial Fera. Un libro nacido de su primera muestra individual, que reúne retratos de mujeres leyendo y que, a su vez, surgió de dejarse atravesar por una pregunta. ¿Por qué leo? Hola a todos los que nos están escuchando, mi nombre es Daniela Méndez de Collage Literario y estamos en Mandarina Libros, una librería independiente ubicada en el barrio de Belgrano con Milagros Pochat, nuestra invitada de hoy. ¿Cómo andas, Mili? Bien, muy bien, gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Me gustaría empezar preguntándote por tu primera escena de lectura. Estaba pensando que una de las primeras escenas que me acuerdo es con María Elena Walsh, El reino del revés, que fue de la editorial sudamericana, que era negro, me acuerdo la tapa, y que vino mi mamá a retarme porque le estaba dibujando. Dibujaba todos los dibujos que tenía el libro al lado. Entonces, como que mi primera escena es en el cuarto de mi hermano dibujando eso y que venga mi mamá diciendo, es para leer, no es para dibujar. Y yo le decía, no, pero yo leo y dibujo, le decía. Y me acordé de eso, que ese libro no lo tengo, pero que es la primera memoria. Y a medida que fuiste creciendo, ¿qué lecturas fueron apareciendo? Me gusta que ya en el germen está el dibujo y la lectura, que ahora después charlamos un poquito de eso. Sí. Pero después, a medida que fuiste creciendo, ¿qué apareció? ¿Qué autores? Apareció Pesetti, me acuerdo mucho de tener como una colección de Pesetti que fue re lindo, porque yo me acuerdo de Pesetti ya más de grande, encontrándome con él en un evento, y diciendo, wow, yo tenía un montón de tus libros en la infancia, y después como que me acuerdo de él en la juventud y lo que había significado para mí leerlo en ese momento. Igual yo me considero que no fui una lectora tan temprana, como que para mí el gesto de la lectura como en la primera infancia o la primera memoria tenía que ver con algo más de lo escénico, de lo visual. De ver a mis papás leyendo, a mi mamá y a mi papá, para mí el primer acto de lectura mío tuvo que ver con la observación. Antes que con la lectura como una actividad en la cual yo me siento implicada de alguna manera, ¿no? Como va a aparecer después. Pero sí, en esa primera biblioteca, porque teníamos una biblioteca con mis hermanos en mi cuarto, estaba, por lo menos que yo recuerdo fuerte, María Elena Walsh, Pesetti, después aparece Harry Potter, porque yo, los 90, en el 97 creo que fue la primera, ¿no? Edición de Harry Potter, y ahí aparece también, no fui fan, pero los leí todos, me acuerdo que por mis hermanas, que son más grandes, me los iban pasando, y después, los 90, también el universo Disney, tenía mucho de esos libros, que eran, por ejemplo, el libro La Selva, y después también Horacio Quiroga, los cuentos de La Selva también, como que había, que me acuerdo que ese libro estaba en la biblioteca de mi papá, porque había una biblioteca familiar que era la de mi papá grande, y la de nosotros chiquita arriba. Y ese mi papá me decía, ese te lo presto, porque lo tenés que leer ahora, me decía. Y nada, era de una colección de ese momento, y estuvo bueno. Pero no tengo tantos recuerdos en esa primera infancia, más que de verlos y que me llamen mucho la atención las imágenes. Y había un libro que sí me acuerdo, que era La vendedora de fósforos de Andersen, que es un libro que el otro día lo mencioné y hay gente de mi generación que se lo acuerda, porque era muy triste. Y yo ya entendí que siempre fui muy sensible, porque yo lloraba con ese libro. Era muy lúgubre las imágenes
era una vendedora de cigarrillos en Navidad sola en la calle, nevaba y no tenía familia de casa y le iban como recibiendo. Y no me acuerdo mucho más de la trama, pero sí lo que a mí me generaba de angustia y de empatía con ese personaje. Ese libro sí me acuerdo de lo que me generó como en la sensación. Pero los otros que te mencioné era algo más de el libro como para mí un artefacto de uso, de dibujo, de las tapas, casi como un cuaderno. Y eso es interesante para lo que viene después. Me gusta que aparte dijiste esta idea de antes que leer observabas, y hay algo de la mirada en tu arte, digamos, que está muy presente, que después charlamos, pero me gusta que ya está como el germen ahí establecido. Y después te quería preguntar, en esas escenas que ibas observando, ¿en qué momento, o si te acordás de algún libro que ya no estuvieras observando, sino que ya leyeras, ¿no? Que te convocara más la escritura de alguna forma? Entiendo que probablemente sea más en la adolescencia, quizá eso. Sí, eso fue ya más en la adolescencia, que es como para mí como una segunda parte lectora. Lo pensaba de esta forma porque en la adolescencia empiezo a encontrarme con mis propias lecturas. Todavía no me atraviesa como un flechazo. Para mí algo de la lectura que es un poco como el amor. Creo que en ese momento era más como aprender qué era para mí eso, que después sí se vuelve algo muy grande. Y en la adolescencia tengo como dos aspectos. Por un lado, el mundo de las sagas, como también, ¿no? Muy 2000ero, como de repente, no sé, desde Crepúsculo, que me acuerdo que en la escuela, en el recreo acá se leía mucho y nos íbamos pasando con mis amigas, hasta después también lo que mi mamá, por ejemplo, me daba, mi mamá me recomendaba libros, ella leía, por ejemplo, Isabel Allende, Laura Esquivel, como estas autoras que para mí es muy loco si lo pienso hoy porque mi biblioteca era casi toda de escritores hombres y estaban ellas ahí. Y eran de mi mamá esos estantes. Y me acuerdo que me decía, lee a ellas porque va a haber algo que te van a convocar. Y me acuerdo, por ejemplo, mis primeras vacaciones de adolescente, de agarrar un libro que tenía, sí, de Laura Esquivel, que era como Agua para Chocolate, que bueno, se conoció después mucho por la película, pero ese, o La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Bueno, después también García Márquez con El amor en los tiempos del cólera, como mucho ese tipo de novelas que también formaron algo del universo para mí de en algún punto lo que es crecer y lo que es el deseo y lo que es el vínculo, como que hay algo de ese tópico que también a través de estas novelas llegaron a mí por eso sí mis papás. Me acuerdo que preguntarle a mi mamá qué llevo para las vacaciones y ahí ya tenía 14 años, ponele. Vacaciones a Córdoba y me dijo, lee este. Creo que yo era la primera vez que estaba enamorada y le dije algo como, quiero algo del amor, y me da como agua para chocolate, y yo era como, creo que es un montón. No, pero lo tengo como muy tierno esa parte, y a la vez mi mamá era de lectura, esto lo cuento en el primer libro, leía muchos libros grandotes, que yo era nada, o sea, no me podía creer, de repente El Señor de los Anillos, de repente, pero lo leía seguido y muy rápido, el Corán, o sea, algo rarísimo, pero de repente le gustaba como cosas muy, muy grandes, y Los Miserables. Y me acuerdo que para mí llegar a leer Los Miserables era ya un acto de wow, si yo llego a esto, si yo lo termino. Y eso me acuerdo como unas vacaciones fundamentales, que yo debía tener 16, 17 años, que fui con mi abuela a la costa, ella tenía una casita allá, y me llevo Los Miserables. Y en ese viaje yo estaba sola con ella, porque nosotros somos varios hermanos, pero en esos días yo estaba sola y me propuse, y creo que Los Miserables fue la primera lectura para mí donde lloro, donde, o sea, me pasan un montón de cosas, digo llorar como un acto de emoción, pero digo, me pasan un montón de cosas a mí, de entender lo que es una historia con todas sus facetas, con sus personajes, con... estoy hablando mucho antes de la película, mucho antes. Y bueno, creo que lo tengo como una memoria así como de un libro que me marcó mucho en su momento. Y después a medida, me estás mencionando como tu madre como referenta, digamos, en la lectura. ¿Fuiste encontrando después otras personas que te recomendaban libros o te fueron llevando a nuevos lugares de lectura? Sí, bueno, mi madre y mi padre, ambos, o sea, y en esto de la observación, yo les agradezco muchísimo. Una de las cosas que más les agradezco es haberme dado el
el paisaje de lectura, ¿no? Viéndolos a ellos en la cama leer antes de dormir, para mí, que cuando incluso no leía, era como la figurita con la que yo me iba a dormir todas las noches. Y eso me parece un gesto muy formativo también. Y después, obviamente que llegan ahí un montón de otras personas, pero eso ya sí, voy a decir después de la escuela, sobre todo después de los 18 años, que considero que es la etapa donde yo me empiezo a formar realmente como lectora con otro nivel desde compromiso hasta tiempo, hasta deseo, hasta curiosidad, muy fuerte. Y sobre todo llegan en una primera instancia, como la primera juventud, a través de el primer taller de escritura que hago. Había algo en mí, como un deseo muy grande de eso. Yo escribía desde muy chica y de repente empezó eso a generarme un interés que era, por un lado, intelectual. Siempre tuve también esa parte, como también padres lectores son padres que sabían mucho, que entonces había un interés mío de curiosidad, yo tengo que saber, había un deber ahí fuerte, pero después había una experiencia que yo escribía, por otro lado, entonces también como que había una parte de mi deseo de abrir las lecturas para crecer en mi escritura, y me anoto a los 21 años en un taller, en mi primer taller en la Biblioteca Nacional, que era de escritura creativa, y ahí se me abre como un mundo de autores y autoras nuevo. Y ahí ya no era la biblioteca de mis padres o lo que, bueno, en la escuela había leído. Y, por ejemplo, no sé, empieza la poesía. Entonces, para mí, ese taller, que fue un año de duración y que tengo pocos recuerdos, sí tengo que esa docente, esa profesora, Marta, me dejó la poesía. Y a mí con la poesía se me abre otra dimensión de la lectura y de también mi práctica artística. Por ejemplo, nos hizo leer la obra completa de Giannuzzi, que lo tengo como muy cerca porque me acuerdo el momento en que yo leí el primer poema y fue como, ¿qué es esto? O sea, lo que me está pasando, yo venía estas novelas clásicas, no sé si clásicas, pero digo, ¿no? Y de repente, otra cosa. Y bueno, ella fue como una primera. Y después, cuando empiezo como más a formarme y a como abrí el deseo, también me acuerdo, había un programa en el canal de la ciudad, muy también 2008, por decir, no sé el año, pero estaba Eugenia Sicabo, que bueno, y en ese momento era de noche, yo siempre me dormí tarde, y era como muy, muy tarde, yo lo veía, y ella recomendaba, por ejemplo, a Barico. Entonces me acuerdo mucho leer, por ejemplo, también a Barico, leerme todos, porque yo en un momento era muy desenfrenada en que agarraba un autor y leía todo. Hemingway, todo. Y era como, pero porque ahí estaba mi parte, yo ya había entrado ahí a estudiar en PUAM. Una parte mía muy, muy de, yo tengo que saber. Yo no puedo no saber, era como mi parte, digo yo, como más mental, donde después ubico la lectura como un gesto ya mucho más afectivo y un acto para mí sensible, pero al principio era muy desde el saber. Espera, voy a volver un poquito Sí. para atrás en esto que mencionás de la poesía. ¿Te acordás, aparte de Joaquín Giannuzzi que estabas mencionando, qué otros escritores o escritoras fueron apareciendo? Cuando nosotros te pedíamos tu biografía lectora, me pareció muy llamativo que nombraste a Ocampo dentro de la poesía, que en general se la asocia más a los cuentos, ¿no? Tiene mucha poesía, obviamente. ¿Qué autores, qué autoras ahí fueron apareciendo? Aparece Silvino Ocampo porque lo busqué justo ayer, nos imprimía unos textos, o sea, nos hacía como un rejunte esa profesora en la Biblioteca Nacional, donde sí, nos fotocopiaba, y me acuerdo que nos fotocopió como 4 poemas de Silvino Ocampo. Y ahí fue lo mismo, fue como, yo no la había leído, pero fue como, wow, ¿qué es esto? Mucho después tuve la poesía completa, pero por ejemplo, Ocampo fue ahí también. Fabián Casas, leímos en la biblioteca, estoy diciendo, sí, no sé, en 2009, 2010, ponele, no me acuerdo bien. Que ahí también yo me encuentro con lo que es la poesía de los 90, que ahí era una cosa completamente distinta. Y cuando hablo de la poesía es porque la tradición de la lectura en la poesía, al menos cuando yo me formé en la escuela, era obviamente desde los clásicos, no sé, Lope de Vega, Calderón, hasta Neruda. Entonces mi concepción, por ejemplo, de la poesía era bastante acotada, y además de padres que no leían poesía. Y eso para mí me marcó pensando en este encuentro, porque en algún punto la poesía fue mi acto de autonomía de la lectura.
porque que mis padres me digan que no les gustaba la poesía y yo agarrar a Silvino Campo, irme a mi cuarto y leerla, era, ok, a mí ya me empiezan a gustar cosas por mi cuenta y no por ellos. Y me parece como importante ese hecho para mí. ¿Qué otra recuerdo? De ese taller, ellos tres, sin duda, y Saer, que me reencuentro con Saer porque yo lo había leído en el internado en la escuela y de repente me hace leer un cuento de Saer y fue, ¿qué es esto? ¿Qué es esta manera de usar el lenguaje? Me acuerdo que fue ese pensamiento, ¿no? Como el uso del lenguaje, como las posibilidades. También me acuerdo de ese espacio. ¿Y en qué momento empieza a aparecer? Ya un poco lo dijiste en esos libros que observabas, ¿no? Pero las artes visuales, porque pensaba un poco leyéndote y la pregunta por el lenguaje, ¿no? La idea de cómo el lenguaje no alcanza y vos recurrís al lenguaje escrito y al lenguaje visual, ¿no? Y en el medio está tu obra. Como, ¿en qué momento empieza a aparecer el arte visual y en qué momento empiezan a dialogar entre sí, de alguna manera? Bueno, ya, digamos, en la mitad de los 25, 24 años, yo pintaba ya hace varios años y por otro lado estaba haciendo el taller de escritura y leía mucho y en un momento eso yo empiezo a entender que empieza a confluir de alguna manera. Y me acuerdo que me encuentro con un librero que hoy no recordaba el nombre, porque bueno, nada, y él me empieza como a mostrar que había formas de escritura, era muy incipiente en ese momento, como que también trabajaba en lo visual. Y por ejemplo me muestran los caligramas de Apollinaire o a Oliverio Girondo, que eso a veces en la escuela lo dan, en mi escuela al menos no recuerdo que me lo hayan dado, pero empiezo a entender que había formatos o formas de uso del lenguaje que se empiezan a abrir como posibilidad. En ese momento recién, como digo, era muy incipiente. Todavía esas prácticas, Chantal Maillard, o como se pronuncie, dice que muchas veces en el sistema capitalista estos dos lenguajes fueron arbitrariamente configurados como dos reinos distintos. Porque a cada uno en algún punto le servía, ¿no? Cada reino ser dividido. Pero cuando se empiezan a unir, esto sobre todo en el siglo XX, empieza a haber como, para mí, muchos puentes de sentido, poéticas que compartían, ¿no? Y ahí empezó a leer, sobre todo, artistas visuales que escribían. Como Van Gogh, cuando Las cartas a Theo, que para mí es el libro que lo leí a los 24 años, fue un libro decisivo porque empiezo a entender que había algo de la sensibilidad que yo veía en la obra pictórica de Van Gogh que encontraba en esas cartas también. O Cézanne también en el diario. Como que empiezo, bueno, ahí se me abre John Berger. Cuando encuentro John Berger, ahí me cambia un poco todo. Creo que ese autor a mí me transforma un poco toda la experiencia lector y de mi práctica, porque empiezo a encontrar que hay maneras de vincular esos reinos muy diversas. Y en algún punto era mi deseo y empezó a generarse algo como, bueno, entonces tengo que ir por acá. Y me acuerdo que me anoto en un taller que daba un pintor con un poeta, que se llamaba Taller de Poesía y Pintura, en el 2016, que agradezco haberme anotado como casi un impulso en ese momento, porque ahí me abre un montón de autores y libros que desconocía hasta el momento, que nunca había ni visto ni mencionado, nadie me los había recomendado. De hecho, hace poco me invitaron a leer y estaba ese profesor y le dije, yo creo que vos no sabés lo importante que fuiste para mí en ese momento, porque me habla de Ulises Carrión, porque me habla de Vigo, me habla de León Ferrari, me habla de Mirta de Hermisage, me habla de estos artistas híbridos que trabajaron con el lenguaje de la escritura como práctica también. Ulises Carrión era escritor que deviene el artista visual, digo, como que hay algo de un pasaje que Octavio Paz en un momento le dice como volvé, como al punto que desconstruye la idea del libro, ¿no? Ulises Carrión. Y a mí se me empieza a abrir ahí un mundo, la poesía visual y tal. Las verdaderas historias están escritas con esa misma fuerza loca y desmedida de la infancia, para resistir, y antes de ser escritas han pasado por los huesos y por las venas y por cada fibra del organismo de un ser vivo. Esas historias no pueden ser sino lo que son. No son alegorías ni símbolos, no establecen metáforas entre las cosas del mundo,
Son ellas mismas la metáfora que alguien lee en su propia carne, desprendidas del dolor o del placer, o de la furia o del asco, como la cáscara de una herida, como la pequeña capa que la protege insuficientemente y que ha de dejarla expuesta para que pueda curarse al sol, al aire libre, cuando sea el tiempo. La siesta de Claudia Massín. Y cuando vos decís que se te empieza a abrir un mundo, ¿se te abre en la lectura y de a poco empieza en la práctica vos también a incursionar en ese terreno, digamos? Sí, fue claramente como en paralelo, dialéctico, porque yo ya estaba haciendo eso de manera intuitiva y de repente veo en la poesía visual, me acuerdo que nos recomiendan una revista que se llamaba Poetas Visuales de Argentina de los 90. Y yo voy, la busco, por eso yo siempre muy curiosa, ¿no? De irme a las librerías de usados, ¿dónde puedo encontrar la revista Jules de no sé qué? Y la busco, la encuentro. Esa etapa mía fue muy calle Corrientes, librerías de libros usados, charlar con los libreros mucho tiempo. Yo era estudiante en ese momento, trabajaba menos de lo que trabajo ahora y era muchas tardes irme a bucear, digo yo. Que era buscar este material que era muy acotado, a veces en galerías, y de repente veo, qué gracioso que dije veo, porque sí, veo y leo, ahí donde se empieza a bifurcar esta práctica entre la lectura y la vista, de algo de repente con la poesía y con la prosa que empieza a tomar forma, que empieza a tomar espacio en la hoja, tanto en publicación, como dicen los hermanos de Ocampo, ¿no? La poesía empieza a tener espacialidad. Y ahí se me estalla la cabeza, porque empiezo a pensar y a entender que no había una única manera del uso del lenguaje, ni tampoco del formato libro. Y que hay otras maneras también de construir, de publicar y de leer. Y bueno, ahí sí, obviamente en mi propia práctica se empieza a transformar porque empieza a jugar mucho más con las palabras. Hasta ese momento yo escribía por un lado, pintaba los cuadros por el otro, y de repente en los cuadernos empieza esa convergencia entre, bueno, pero yo puedo dibujar con palabras, yo puedo, bueno, y ahí se me abre bastante, pero eso es a través de la lectura sin duda, o me acompañaron esos autores. Y volviendo un poco a la idea esta del lenguaje, vos recurrís, como ya dijimos, a lo visual y a la escritura. ¿Sentís que a veces incluso eso no alcanza? ¿O cómo se da esa relación para poder expresar eso que vos querés? Sí, creo que siempre hay un terreno de lo que no alcanza, en cualquier práctica artística, lo que queda, y me interesa que eso quede, lo que no alcanza, me interesa no cerrarlo, como que esos círculos no cierren, porque abre la posibilidad también a un montón de otras cosas. Por ahora es donde yo más encuentro ese terreno de cruce, como un lugar donde puedo acercarme a eso que quiero decir. Ahora igual estoy como un poco flasheando también con algo de poner más el cuerpo, por ejemplo, ¿no? De que incluso estoy necesitando hasta más cuerpo, porque, bueno, no dejan de ser dos prácticas que a veces están parecieran como quietas, ¿no? Que vos aparte estudiaste baile en un momento también, ¿no? Absolutamente, sí. Eso viene claramente de yo muchos años, desde los 6 años hasta los 21, o sea, mucha parte de mi vida bailé, y es impresionante para mí pensar que para mí el lenguaje artístico llega a través del movimiento y el cuerpo, cuando después mi trabajo empieza a ser absolutamente intelectual, por un lado, o sea, muy mental y muy emocional. Muy como... Entonces estoy intentando a poco, es un camino que me está costando, por eso estoy leyendo mucho autores que trabajan desde el cuerpo. Bueno, cómo llevar estas prácticas de las artes visuales y de la escritura hacia también algo de lo performático, ¿no? Justo leí el otro día, en relación a esto, la poesía de Liliana Maresca, una gran artista de los 80, postdictadura, de esa etapa, ¿no? Dictadura, postdictadura. Una poesía preciosa, del libro es Lila, de Leviatán, lo conseguí chiquito. Nada, y digo, bueno, eso, ¿no? Como en algún punto estoy en un momento en el cual pienso que encontremos como sea la forma de generar como un acto sensible, un acto, ¿no?
Entonces ya no estoy tan arraigada a las formas. Es como lo que sea. Si es en forma de poema, si es en forma de prosa, si quiero escribirme en el cuerpo, si quiero salir a bailar y a leer, no sé, y a pintar, no sé. ¿Y estás encontrando artistas, voy a decir, que en este momento estén también pensando lo mismo? ¿O estás yendo hacia atrás, digamos, para encontrar esa inspiración? Está buenísima esa pregunta. ¿Sabés que me cuesta bastante? Y es algo que para mí es un desafío. Creo que por eso, bueno, después lo hablamos, pero creo el espacio del Club de Artistas, de mujeres artistas, porque hay algo que empecé a comprender también en el desarrollo de la propia práctica de estas lecturas que hablamos, que no conocía a muchos o muchas que estuvieran en esta un poco. Por eso cuando aparece Conjunto Vacío de Verónica Yerber acá publicado, para mí fue impresionante. Primero porque yo ya había terminado de escribir este libro y había algo de la imagen con el texto vinculado que me parecía impresionante. Y segundo porque digo, hay algo que se está gestando ahora actualmente en base a estos dos lenguajes. Entonces yo me acuerdo que le escribí, Verónica súper generosa, me pasó autoras contemporáneas que siga, algunas más conocidas, otras menos conocidas, pero las seguía en Instagram, de distintas partes de Latinoamérica, también algunas de España, que estuvieran en esta búsqueda que estábamos, ¿no? Porque las que yo conocía acá, que eran artistas visuales y escribían, todavía eran prácticas separadas. O las que, al menos las que puedo tener en la cabeza en este momento, eran bastante separadas las prácticas. Entonces, bueno, sí, se me abre ahí un mundo de investigación. Yo le digo ahí como que es mi parte de investigación, que ya hace 6, 7 años, que la lectura hoy en día, el 50% para mí es ligado a la investigación, fuertemente. Que tiene que ver con, por ejemplo, las artistas visuales argentinas, latinoamericanas, pero sobre todo argentinas, que de alguna manera también escribieron. Y ahí, bueno, por eso siempre menciono, ¿no? A Fernanda Laguna, Claudia del Río, a Diana Eisenberg, o sea, todas estas artistas escribieron. Entonces, no sé si cruzaron las prácticas, pero bueno, sí, tenemos ese registro y me parece importante. Cuando dijiste este libro te estabas refiriendo a La luz se propaga en el vacío, para quienes me están escuchando. ¿Cómo fue ese proceso y cuál fue el impulso de ya no quedarte tanto en la investigación y la lectura y escribir, digamos, más como algo más íntimo, sino la necesidad de publicarlo, ¿no? Un libro que aparte es precioso, habla del duelo también, de un duelo que es ese duelo en vida, que es más complejo todavía, ¿no? Y que está jugando también con esta idea de la escritura y el lenguaje visual. ¿Cómo fue? Este libro lo empiezo a escribir, digamos, sí, cuando yo me fui a vivir afuera, a Francia, y cuando vuelvo a Buenos Aires empiezo a encontrar que en los cuadernos había mucho material de escritura y visual. Me acuerdo que ese año que vuelvo acá, el otro día me acordé y me reía. Iba y le preguntaba en mi curiosidad a artistas, incluso autores que yo hoy conozco y que somos colegas o incluso amigas, que les decía, yo tengo este proyecto, pero no sé qué hacer acá en Argentina, no sé cómo publicarlo, porque no sé si esto es un libro de artista. Si es un libro de artista no se publica, se muestra como obra, pero no llega a la instancia de publicación, porque el libro de artista es obra completa del artista justamente. Entonces, como me acuerdo que un editor me dijo, no, esto no es publicable, esto es un libro artista, me dijo. Y yo le dije, no, pero es que yo lo quiero publicar porque significa que más personas puedan llegar. Y me decía, no sé si eso es importante, me decía. Yo me acuerdo, porque esa charla, que uno lo puede leer de muchas maneras, para mí fue clave esa charla. Porque yo entendí, a través de esa persona, lo que para mí era importante. Y a veces, cuando vos recibís una respuesta que no te cierra mucho, es la respuesta más importante que podés recibir. Porque es la que a mí me hizo decir, bueno, no, sí, yo de alguna manera lo voy a publicar. Y fue un año entero, un año y medio entero, yendo así, con mi manuscrito y con los dibujos por otro lado, y mis cuadernos, a decir, tengo este proyecto. Y bueno, fueron las chicas de Hexágono las que lo recibieron en un festival, estábamos en un festival de poesía en el CCK, que no se hace más y que era espectacular. El Poesía Ya que... No era el Poesía Ya, ¿cuál? Era el pleno movimiento de mujeres, el festival de film, algo de FEM, no me acuerdo, ahora lo busco, pero no me acuerdo cómo era antes del Poesía Ya, claro, y estaban las chicas ahí
Claro, porque ellas tenían publicado poesía, estaban con Flavia y tal. Y le dije, yo tengo esto. Y no era nada que ver al catálogo que tenían las chicas hasta ahí. Y lo recibieron, porque después, charlando con ellas tenían mucho interés con otras artes también. Las artes escénicas, las artes visuales, la fotografía. Hoy el catálogo sí ya está como... Y bueno, nada, fue muy generoso de su parte porque era un proyecto ambicioso publicar acá, en términos también de objeto libro, ¿no? Trabajo me suena a cosa desagradable, a obligación. Dibujar o pintar no es una obligación, sino un privilegio. Porque nada es más despótico que el arte. ¿Vas a abandonarlo o a postergarlo acaso? No. Es él el que te abandona y te posterga. El artista es de alguna manera como un nadador. No importa cuánto ni qué tan bien aprendió a nadar. Importa que nade. Si para, se hunde. Lo mismo con el arte. No tenemos que ser transigentes o parciales si nos entregamos a él. Cada interrupción, cada desplante al arte, levanta una barrera más difícil, un abismo que te aleja de él y que ya no podrás cruzar sin gran esfuerzo. El arte te reclama entero y sin condiciones. Si le das la espalda, te fulmina. Y no hay junto al arte más que un lugar de libertad. Ese es el amor. El arte y el amor se alimentan uno al otro, se fecundan recíprocamente. Mariette Lidis por Iván Rosado. Y después pensando también en otros trabajos que has hecho, después tenés la muestra Lectoras, que es tu primera muestra individual. Entiendo que vos ya habías hecho muestra de artes visuales colectivas, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, perfecto. ¿Por qué decidiste pensar, vos contás un poco el origen, que es por qué leo, y entonces empezás a hacer esas preguntas en esos cuadernos? ¿Por qué pensaste esta idea de lectoras un poco? O sea, ¿por qué asociado justamente a las mujeres particularmente? ¿Y cómo fue ese proceso de ir conociendo las bibliotecas y las historias de esas lectoras, justamente? Que un poco lo contás en el libro, pero bueno, me gustaría que lo puedas como... Sí. Primero porque tiene mucho que ver con el proyecto que estoy acá, que ustedes me convocaron, que pensar la lectura es pensar un montón de cosas relacionadas a la lectura, que tiene que ver eso, qué personas influyeron o estuvieron cerca en ese acto, qué paisajes, qué lugares, qué memorias, qué duelos. Digo, la lectura es un acto que implica un montón de otras cosas vitales. Eso fue como el primer punto de decir, o de pensar este proyecto, ¿no? De que no era nada más pintar el libro o pintar el autor. Incluso no quería sacralizar el acto de la lectura en ese sentido, porque para mí justamente a veces la lectura es un acto bastante disruptivo en la vida, donde de repente no tenés el tiempo, no tenés el espacio, no tenés las ganas, o pasan las cosas que pasan, como nos están pasando ahora, y decís, ¿qué estoy leyendo? Como gesto espectacular y como a veces un poco, un acto, sí, claramente disruptivo. Entonces, en todo eso se me empieza a mí a cranear, y pospandemia, o sea, muy pandemia, todo para adentro, todo muy casa y tal, esta idea de o sea, ¿cómo leemos? ¿Quiénes leemos? ¿Para qué leemos ahora? Un poco también estaba fracturándose todo, o bueno, qué sé yo, desde cuándo, pero digo, como había algo de... Como yo sentía mucha hostilidad y de repente me parecía que el gesto de estar leyendo una mañana de sol era un montón, y ahí empiezo como esto, y a veces las cosas me parecen muy locas porque no lo gesto tanto en mi cabeza. Subo una historia y digo, ¿quién quiere que vaya a retratarla leyendo? Como que fue esa parte mía que literalmente digo, pero si lo pensé anoche, yo ya lo estoy publicando ahora a las 9 de la mañana. Sí, ya está, lo hago. El tema es que me sorprendió eso, y eran muchas personas que me respondieron que querían, y había muchas lectoras ahí. Y ahí hice una selección, que es lo que cuento en el libro. Y bueno, un poco tenía que ver con esto, ¿no? Con poder visibilizar este acto, no solo desde el lugar de la lectura, como, vuelvo a decir, como algo intelectual, como quienes leen, porque si no seguimos reproduciendo cierta idea de elite lectora, sino que me di cuenta en eso que había un montón de formas de lectura, que hoy en día es distinta, y que por supuesto como mujeres encontramos otro espacio también y otros sentidos de esa lectura. Y ahí se me abrió un montón, me pasaron ahí el libro de Graciela Baticuore, se llama algo de lectoras del siglo XIX. Me sirvió muchísimo, agradezco ese libro porque lo que muestra es un poco el retrato de quienes leían
y qué leían las mujeres hasta el siglo XIX. Entonces, claro, lo que nosotros hablamos acá tan naturalmente fue una construcción social, política, económica. Y bueno, eso a mí me empezó como a estallar en la cabeza y bueno, ahí hago estos retratos de estas mujeres leyendo, que era muy divertido no solo ir a las casas o retratarlas en esos espacios, sino ver qué leían, los libros, los autores. Eso fue muy divertido. Y pensaba alrededor de esa muestra dos cosas. Por un lado, vos también hiciste una pequeña biblioteca tuya, digo pequeña porque literalmente era pequeña, de 100 títulos, ¿no? ¿Cómo fue esa elección de qué títulos ibas a poner en esa biblioteca? De cerámica eran, ¿no? Sí. Fue arbitraria, o sea, fue desde el gusto personal, fue hacer una selección de... Yo en mi biblioteca más o menos tengo poesía, narrativa argentina, latinoamericana, bueno, hice como una selección europea, estante, libro de arte sí o sí. Bueno, hice como una pequeña, era mi biblioteca, entonces hice una selección de los títulos que para mí, un poco los que vine hoy también, ¿no? Los que traje hoy, los títulos que a mí de alguna manera me transformaron, ¿no? No solo la lectura, sino la vida. Y pensaba también en esta idea de vos retratando lectoras, ¿qué lecturas aparecieron después sobre tu propia obra? O sea, ¿qué evoluciones te fueron haciendo? Quizá alguna que te haya conmovido o interesado particularmente. A mí esa muestra, hoy lo puedo leer de esta forma, que ya pasaron un par de años y todo va decantando. Fue una de las más importantes como proyecto para mí, porque se dio algo que yo anhelaba mucho y que todavía no había conseguido, o sí de alguna manera con este libro, pero es distinto, que es hacer algo colectivamente. Entonces, más allá que eran mis pinturas, mi biblioteca, a mí me interesaba esa urdimbre, esa trama entre muchos, muchas en este caso, y para mí eso fue súper relevante porque después no solo lo que me volvían en términos de que les gustaba, sino del sentido que había tenido ser parte, por ejemplo, de la muestra, o los que fueron y no fueron parte de las pinturas, las que leyeron, el público que fue a verla, como que se abrió algo que para mí fue re interesante, como donde muchos se sintieron parte. Por ejemplo, la biblioteca, iban, agarraban los libritos, veían los títulos, me preguntaban, y yo decía, sí, o sea, agarren, toquen, como algo más interactivo, si se quiere, no sé qué palabra poner, pero participativo, esa es la palabra. Esa muestra para mí fue muy participativa. No solo las 21 lectoras que vinieron a retratarse o que se presentaron para eso, sino todo fue tan mancomunado, que la verdad que me genera como mucha alegría ese proyecto y anhelo como algo de eso. Ahora estoy en otra y a veces pienso como en eso y digo, ay, pero bueno. Y después también quería charlar un poquito del Club de Mujeres Artistas que lo mencionaste hace un ratito. ¿Querés contar un poquito más de qué va ese proyecto? Sí, y que para mí está súper implicado en mi práctica lectora actual, así que está buenísimo que lo traigas porque ese club lo armo hace 2 años a raíz de este proyecto de investigación que te contaba, que vengo teniendo sobre todo sobre autores, artistas que escribieron. Me empiezo a enfocar sobre todo en las mujeres. En eso sí, como lo resalto porque me parece fundamental, así como te mencioné la poesía desde la autonomía, el movimiento de mujeres para lo que abren en todos, pero sobre todo en mí en la lectura. Me trae un montón de nuevas lecturas, un montón de nuevas voces. A todas nos cambió, creo, ¿no? Un poco la experiencia vital, pero sobre todo en la práctica artística fue clave. Y ahí es cuando empiezo a investigar a mujeres artistas que escribían desde el 2018-19, que en base a esto que decíamos de la poca información que tenía, lo poco publicado que había, acá por lo menos. Entonces ahí sí trabajo de hormiga, donde lo primero sí es ir a estas autoras sí que estaban publicadas acá, como te las mencioné antes, como Diana, como Claudia del Río, como Fernanda Laguna, con Iván Rosado. Menciono Iván Rosado porque fue clave, ahora hace poco estuve en Rosario con él, con Maxi, hablando, agradeciéndole también, ¿no? Como en términos de lo que se publicó por esa editorial que llega también
en un momento clave, porque era eso, no había demasiado. Entonces, bueno, en fin. Así que este proyecto tiene que ver con básicamente buscar registros de artistas visuales o escritoras que de alguna manera o cruzaron la práctica o dejaron algún legado del otro lenguaje. Por ejemplo, Pizarnik, que hace unos años se hizo acá la muestra en la Biblioteca Nacional de sus dibujos, y de repente se supo que había un montón no sé si un montón, pero había una obra visual de ella, y a mí ahí se me empieza a abrir que Elizabeth Bishop pintó, Sylvia Plath dibujó, o sea, y ahí se vienen un montón de autoras que habían dibujado o pintado, y al revés, artistas visuales que habían escrito, y que de repente se publica, no sé, el libro de Remedios Varó, de la pintora Remedios Varó, o Memorias por correspondencia de Emma Reyes. Y digo, wow, no puedo creer, y encuentro en su escritura algo tan poético como sus imágenes. Y sí, se me abre ahí como una curiosidad, de verdad que me da una vitalidad, y ahora viajé para un poco investigar esto. Ahora me voy a Jujuy también a dar un taller, un encuentro sobre todo sobre esto, artistas textiles que escribieron. Bueno, en fin, es un mundo que me interesa muchísimo, que siento que todavía hay poco, y hay algo del que haya poco que me desafía. Hay algo como que lo que dijiste antes de lo que falta, de lo que no cierra, ¿viste? De lo que no alcanza. Bueno, hay algo, un terreno que yo siento que en este proyecto queda un poco todavía un espacio por construir. A veces sí me genera frustración, que no haya publicaciones, que no haya traducciones. Yo me traje varios libros ahora que estuve afuera y le pido a veces a mi hermana. O sea, le mando fotos y le pido a mi hermana que me traduzca. No sé, estuve traduciendo a Grandma Moses. Es una pintora norteamericana que dejó unas memorias escritas hermosas. No las conseguía por ningún lado. Y bueno, eso es un trabajo precedido de mucho, como de hormiga. Pero bueno, eso me dio un montón de lecturas. Y en esto que decís claramente un poco lo estás construyendo, pero en esto que falta, ¿qué cosas crees que debería hacer un poco el mundo artístico para impulsar que eso que falta justamente aparezca? A mí lo primero que me sale pensar es un espacio que convoque, un espacio que una pueda sentirse parte. A veces el mundo del arte, o al menos mi lectura, puede ser de una determinada manera como exclusivo. Y a mí me interesa realmente la democratización de las prácticas, de la escritura, de la pintura, digo, sobre todo las mías, pero de todas. Entonces hay algo que siento que, llamémoslo difusión, divulgación, participación, democratización, usemos palabras que cada uno encuentre, pero de una manera que llegue a más personas, que llegue a que esto que a mí me conmovió porque tuve la oportunidad pueda conmoverle a otro porque también tenga la oportunidad. Entonces hay algo de eso que todavía no lo termino de cerrar, y que me cuesta, y tengo muchas ganas de que este espacio se abra a otros lugares. Yo ahora lo doy en un encuentro online, una vez por mes, pero me encantaría, por ejemplo, que esté en otras instituciones, que esté en barrios, que esté en instituciones no solo del arte, sino en otros lugares donde, che, vos sabías que esta pintora escribía, y no sé, hace poco me pasó igual que di en un espacio que estuvo buenísimo. Y contaba esto y era claro, sentía que yo estaba contando un cuento, porque había algo como, no tengo ni idea lo que me estás contando, contame más porque ni idea, porque no son autoras generalmente populares o que se conozcan mucho. Obviamente los diarios de Minujín, tenemos algunos que sí se conocieron mucho, Leonora Carrington, Frida Kahlo con su diario, algunos nombres tenemos, pero no es mucho. Entonces hay algo de eso que me interesa particularmente abrirlo, y todavía no estoy encontrando bien el camino, pero bueno. Me gusta esto que decís, que hay algunos nombres que tenemos porque significa que existen, hay que buscarlos, hay que ponerse en ese trabajo que siempre tenemos que hacer, ¿no? Alrededor de las escritoras, todo el tiempo, como ir en su búsqueda. Y después me gustaría preguntarte, este proceso creativo que vos tenés siempre alrededor de los cuadernos, que lo mencionás mucho, ¿estás en algún proceso creativo nuevo, en alguna búsqueda actualmente ahora? Sí,
Justo ahora se acaba de inaugurar una muestra que en realidad se va a dividir en dos, que es de la serie nueva que estuve haciendo el último año y medio, que es súper íntima. Así como conté que Lectoras había sido muy participativo y muy... esta serie fue como muy íntima. Ahora expuse en una galería unas miniaturas, que fue la serie que hago después de Lectoras, son las miniaturas. Que necesité irme a un formato muy chiquito. Eso tuvo mucho que ver con procesos personales, pero también con algo de lo que estaba sucediendo a nivel país, que yo sentía que todo era muy grande y que en algún punto necesitaba volver a lo chiquito para volver a lo simple y a lo asible. Y empezaron siendo unas cerámicas chiquitas y unas cajitas con micropinturas de 3x4 centímetros. Esas son las que están expuestas ahora y eso empieza a crecer. Y el año pasado empiezo a pintar de nuevo en formato mediano y grande, después de las lectoras, o sea, después de 3 años y libros y tal. Que es una serie que nombré Pinturas de la Intemperie, que habla de todas las intemperies que fui viviendo este tiempo, tanto personales como colectivas, los duelos personales, colectivos que fueron pasando estos últimos 2 años y que empecé a escribir ahora hace poquito. Y para cerrar me gustaría hacerte 2 preguntas. Una, ¿qué es lo último que leíste que te haya deslumbrado? ¿Leíste o viste que te haya deslumbrado? Que haya visto... la obra de Tracey Emin, ahora que pude viajar, porque Tracey Emin escribe mucho en sus pinturas y hay un textil todo escrito que me conmovió muchísimo y que fue hace mucho, no lloraba sola en una sala, como esto de, ¿no? Del acto que te mueve, que entendés, por esto lo que hago, ¿no? Y de leer las memorias por correspondencia de Mar Reyes, que me lo traje, que lo publicó Laguna en Colombia, Libros del Asteroide en España, y tiene otra publicación más, que son las memorias de la infancia, bueno, escritas por una adulta, pero de la infancia, de la pintora colombiana Emma Reyes, que me las recomendó Power Paola. Una belleza, esas memorias, una belleza total. Y para cerrar, si tuvieras la posibilidad de preguntarle a un escritor, artista, lo que vos quisieras, ¿qué le preguntarías? ¿Qué autor, qué libro, qué experiencia de vida hizo que escriban? Hay hitos, tenemos personas. Sin duda iría a ese autor o a ese libro, a esa experiencia con ese libro que hicieron que en algún momento encontremos, porque a mí me pasó también. Yo puedo buscar mi voz. Si esta voz me resuena tanto, hay autores que yo digo que son autores eco, o sea, autores que nos hacen eco, o sea, que por dentro algo nos pasa para decir, entonces yo me puedo escuchar. Entonces le preguntaría eso, ¿qué autor o qué libro les transformó la experiencia para ponerse a escribir? Muchas gracias, Mimi. Gracias a ustedes. Hoy estoy muy cansada. Profundamente cansada. Necesito dormir 1.000.000 de años. Pero estoy tan entusiasmada. Es como la frase de Byron. Estoy parado al borde del precipicio y lo que veo es maravilloso. Mañana voy a Basel, en el jet de otro amigo. Tengo que levantarme al alba. ¿Por qué voy? Para ver arte. Una vez hice una muestra que se llamaba Necesito el arte como necesito a Dios. El arte ha sido mi mejor amigo y mi guía espiritual. Y en los peores momentos de mi vida me ha levantado del piso y me ha cuidado. Gracias, arte. Te amo. La proximidad del amor, de Tracey Emin. Acabas de escuchar un nuevo episodio de la segunda temporada de Biografías Lectoras. Un ciclo de entrevistas producido por Mandolina Libros y Collage Literario y conducido por Daniela Méndez. La producción de sonido estuvo a cargo de Belu Moras. Podés seguirnos en nuestras redes en @mandolinalibros y en @collage_literario. Si te gustó escucharnos, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle like. Además, comentanos a quién te gustaría que entrevistemos. Gracias por escucharnos.